ese material de apoyo y hacer el estudio correspondiente, ¿no? Bien, estamos hablando sobre respecto a las importaciones, ya sea importación de mercaderías o de materiales o materia prima. Entonces, ¿qué decimos? Que las importaciones son, ratito, por favor, es la compra, dice, de materiales o mercaderías o bienes del extranjero, ¿no? Los cuales se van a internar legalmente con el pago de impuestos correspondientes. Entonces, eso es para nosotros una importación, ¿no? Extraer mercadería del exterior cumpliendo los requisitos legales. Bien, vamos a utilizar para los cálculos diferentes formas de transacciones comerciales internacionales. En este caso, la más común y la más corriente es el valor FOB, que en inglés significa free on board, libre a bordo, ¿no? Entonces, ¿qué significa este libre a bordo? Que los vendedores, estamos viendo acá, los vendedores, la mercadería que nosotros hemos comprado, lo va a despachar desde su fábrica hasta el puerto y tiene que estar sobre el barco, por eso se llama a bordo, ¿no? Sobre el barco en un contenedor correspondiente. Hasta ahí es la responsabilidad, hasta acá, hasta el barco, es la responsabilidad del vendedor del barco hacia el puerto y hasta destino, es responsabilidad del comprador. Eso significa, y eso vale para lo que, la denominación FOB, ¿no? Entonces, importante tener este valor. ¿Por qué? Porque con este valor FOB es el con el que vamos a ir trabajando lo que significa la legalización de la mercadería para el ingreso a territorio nacional. Acá tenemos esta diapositiva, las responsabilidades o la transferencia de responsabilidades, tanto del comprador como del vendedor. Sí, entonces tenemos acá, por este lado, por el sector, tenemos el vendedor, que es la fábrica. Ellos seguramente por algún medio, ya sea terrestre, aéreo, camión, van a llevar desde sus instalaciones, desde la fábrica donde producen su producto, pasando en este caso por su aduana del territorio extranjero para luego embarcar en los contenedores al barco. Hasta que esté sobre el barco es la responsabilidad y riesgo del vendedor, ¿no? Entregar la mercadería cruzando la borda del buque, o sea, que esté sobre el barco. Efectuar el despacho de exportación. Entonces, los que están vendiendo es una exportación. Los que compramos es una importación. Así como los que importamos pagamos impuestos, ellos también tienen que pagar un impuesto, seguramente en su aduana nacional. Una vez que esté sobre el barco, a eso denominamos valor FOB. Y a partir de que están sobre el barco, pasa, supongamos que esto ha sido en China, ¿no? En el puerto de Cantón es lo que despachan y ahí termina la responsabilidad del vendedor. Desde el puerto de Cantón hasta que llegue Iquique, de Iquique que llegue hasta La Paz, va a ser de responsabilidad del comprador. En este caso tiene que contratar transporte, seguro, hasta el destino, ¿no? Seguramente en Tabo Quemado en la frontera hará también el pago de lo que corresponde a los pagos de impuestos del gravamen aduanero y el IVA de importación. Entonces ahí estamos definiendo cuáles son las responsabilidades. En un ejemplo que pedía un joven, era después fuimos a la zona franca en Iquique, no tenemos buque, ¿no? Las empresas que producen en China o en otro país y tienen su stand en la zona franca, ellos se cosen con su riesgo del vendedor hasta donde esté, supongamos en Iquique acá, en Iquique va a ser su responsabilidad, ¿no? De fabricar, de llevar hasta la zona franca. En zona franca, ahí nos despachan la mercadería, una vez que sale de la puerta de la zona franca, ya termina su responsabilidad del vendedor y empieza la responsabilidad del comprador. En este caso, viendo el ejemplo de la zona franca, digamos, de Iquique, ¿no? O en Arique. La responsabilidad va a ser a partir de la salida de la zona franca para el comprador y termina ahí su responsabilidad del vendedor. Entonces, de esa manera, hacemos la transferencia de responsabilidades porque, como se decía, importante tener valor FOB para empezar a hacer los cálculos correspondientes.
Luego vamos a necesitar el valor CIF, que significa en inglés Cost, Insurance and Freight, ¿no? Que dice costo, seguro, flete. ¿Sí? Entonces, generalmente este vamos a utilizar a partir del valor FOB sumado el seguro y el flete, ¿no? Vamos a hacer, pero generalmente esto lo va a hacer ya, se va a determinar en el lugar donde se tenga que realizar el cálculo de los impuestos correspondientes del gravamen aduanero y el IVA de importación. Bien, en el ejemplo práctico teníamos, ¿no? De la importación, dice, la empresa Osito SDL en el mes de febrero de 2013 importa del Brasil los siguientes ítems. Tenemos material A, material B, material C y material D. Las cantidades en litros y su costo unitario, ¿no? Con el que estamos adquiriendo. Dice cómo se ha pagado. El tipo de cambio de la fecha, se realiza una transferencia bancaria del banco Visa en moneda extranjera. Se ha pagado por banco, es una transferencia bancaria a la cuenta seguro o al banco con el que trabajan nuestros proveedores. Entonces, para la liquidación necesitamos calcular, ¿no? Que creo que el denominativo está mal. Kilos y el otro estaba litros, ¿no? Entonces hay que cambiar solamente esto. Entonces tenemos las cantidades y vamos multiplicando. Vamos multiplicando la cantidad por el precio unitario. Esto está en dólares. Obviamente estas son las transacciones en moneda extranjera, en dólar. Y eso tenemos que traducirlo en bolivianos al tipo de cambio. Entonces acá ya tenemos la cantidad por el costo unitario, tenemos ya en dólares y su traducción en bolivianos. Ya tenemos, y con esto para nosotros significaría el valor FOB, porque ellos están vendiéndonos y esto lo van a entregar solamente en cierto lugar que se ha convenido el contrato. Supongamos, te ha comprado en Brasil y ahora ingresaríamos hasta Puerto Suárez, ¿no? Con ese valor FOB y de Puerto Suárez ya se va a tener que nacionalizar la mercadería. Entonces, en la hoja de costo de importaciones, ya con estos datos, vamos trabajando. En la columna 1, ponemos el detalle del material B, C, D, la unidad de medida, la cantidad con la que estamos comprando y su valor FOB. Esta hoja de costo va a ser en bolivianos, ¿no? Entonces, ya lo que se ha traducido en bolivianos, registramos acá. ¿Qué tenemos que hacer seguidamente? Hacemos el registro contable de esta transacción, porque hemos comprado, ¿no? Entonces, si tenemos el registro, acá tenemos el registro, por asiento número 1, materiales en tránsito, ¿no? Como hemos dicho, mientras no llegue a nuestros almacenes, manejamos a cuenta materiales en tránsito. Subcuenta material A, B, C, D. No tenemos crédito fiscal porque no estamos comprando en territorio nacional. Entonces estamos asumiendo el 100% del valor de la mercadería. Banco Visa cuenta corriente moneda extranjera. Listo, la transferencia es hecha, ¿no? Y tenemos el valor de esta compra en el extranjero. En base a eso seguimos trabajando, que nos dice el planteamiento. Las inversiones en el territorio extranjero fueron como sigue, ¿no? Flete terrestre hasta la frontera, dólares 3.982, se emitió cheque de banco Visa en moneda extranjera. Se contrata el seguro internacional por $2.520, se emite cheque del banco Visa en moneda extranjera. Entonces, esas dos transacciones tenemos que ir trabajándolas para determinar el valor CIF. Cálculo del gravamen aduanero y el IVA de importaciones. ¿Sí? Tenemos este valor FOB con el que hemos comprado. Acá están los mismos datos. Tenemos a este valor FOB, le vamos a sumar, le sumamos el flete desde hasta frontera. Supongamos que hemos comprado en Manaus, desde Manaus hasta Puerto Suárez, tiene que recorrer un cierto tramo, ¿no ve? Y el seguro internacional. Ya cuando estamos importaciones, les decíamos que es obligatorio, ya viene dentro de las normas internacionales el uso del seguro internacional. Entonces, ya tenemos los montos acá en dólares, el valor FOB teníamos, el flete terrestre, $3.982, el seguro internacional, $2.500, sumamos
sumamos estos datos, tenemos un valor. A este valor lo vamos a eliminar si frontera. Ya está en Puerto Suárez. Si está en Puerto Suárez, va a pasar al recinto aduanero o está ya en recinto aduanero donde determinamos este valor CIF. Este valor CIF va a ser para calcular los impuestos correspondientes. Entonces, del valor CIF frontera, tenemos que calcular 10%. Acá estamos haciendo la traducción, ¿no ve? Este es el dato de lo que estamos traduciendo aquí. 708.392 al tipo de cambio 6.96, va a ser en bolivianos 4.930.408,32. De estos 4 millones tengo que sacar el 10%. El 10% va a ser 493.040,83 centavos de dólares, ¿no? Eso tengo que hacerlo, en bolivianos. Estas dos cifras, así frontera más el gravamen aduanero, lo sumo y tengo una base de cálculo para determinar el IVA de importación, que es el 14.94%, ¿no? Entonces, voy a calcular ese monto y me sale 810.263,30. Esos dos que están pintados se tienen que pagar, se tienen que liquidar. Estos datos salen de esta manera, así en global, cuando estamos haciendo el trámite en recinto aduanero. Nos sale en el documento único de importación, el DUI. Entonces, nos tenemos que cancelar estos impuestos para que pueda seguir su curso nuestras mercaderías hacia territorio nacional, para que pueda salir desde recinto aduanero. Bien, entonces, una vez que hacemos esta liquidación, tenemos que pagar estos impuestos, ¿no? Cancelar. Previamente tengo que registrar este flete, el seguro y luego cancelar, registrar contablemente los impuestos. Entonces, el flete internacional tengo que distribuir a los 4, porque tenemos en forma global, ¿no? En el anterior tenemos en forma global, acá está en forma global de los 4 ítems que estoy comprando. Esto tengo que distribuir entre los 4 ítems correspondientes. Entonces, tengo aquí el flete internacional. Acá, ¿cómo estoy distribuyendo? El flete internacional que era en dólares o convertido en bolivianos. Y como tengo mi parámetro es homogéneo, todos son kilos, voy a distribuir entre el total de kilogramos que tengo. Encuentro el factor de distribución, multiplico ese factor por los kilos de cada material. Material A, material B, material C, ya tengo distribuido mi flete internacional. Estoy llevando el 100% porque no contamos con crédito fiscal. Licenciado, buenas noches. ¿Y te escuchamos? Una consulta. Hasta el momento aún no se toma la distancia recorrida entre territorio internacional y el nacional, ¿no? Para hacer la distribución para nuestros impuestos, ¿verdad, licenciado? Ya. Como te digo, tienes que estar atento y tener una lectura de comprensión. Cuando tenemos el enunciado, tienes que leer de forma integral, o sea, que decir que tienes que leer todo y entender lo que estás haciendo. Acá dice en el planteamiento de las inversiones en territorio extranjero, no dice desde Manaus hasta La Paz, ¿no ve? Te está diciendo solamente de Manaus hasta Puerto Suárez, o sea, hasta la frontera. Eso te está diciendo, dice el flete terrestre hasta la frontera, bien claro, está acá. No estoy diferenciando aquí entre territorio nacional e internacional. La factura no es global desde Manaus hasta La Paz, desde Manaus hasta la frontera, hasta Puerto Suárez, ¿sí? Entonces tengo que tomar en cuenta eso. Leo integralmente lo que está diciendo acá. Entonces, esto es lo que estoy distribuyendo en este momento, el flete internacional. Otra cosa ya va a ser cuando veamos más adelante
Desde a Puerto Suárez hasta La Paz vamos a tener otro transporte que va a ser un transporte nacional, ¿sí? Entonces tenemos que leer de esa manera, tenemos que ver, entender de esa manera. Gracias, licenciado. Ya, bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio que estábamos en la distribución del flete. Acá ya tenemos el flete, no hemos distribuido este flete internacional. Es el 100% porque en el territorio extranjero no tenemos el crédito fiscal. Una vez que está acá calculado, tengo que pasarlo primero al diario y luego a la hoja de costo de importación, ¿no? Entonces, de igual manera voy a ir calculando lo que es el seguro, ese seguro que tiene cobertura en la parte del extranjero. Entonces, en mi factor de distribución, el valor del seguro, en este caso el 100%, porque en el territorio extranjero, dividido entre el valor de la compra, o sea, el valor FOB, ¿sí? Tenemos un valor FOB. Entonces, hago la división, me sale este factor de distribución. Tengo ya el factor de distribución, que los voy a multiplicar por los parciales de la compra, o los parciales del valor FOB. ¿Sí? Entonces, acá tengo mi chanchito factor por valor de la compra, parcial. Cada uno, por cada parcial hay que multiplicar, ¿no? Entonces, voy multiplicando y voy acá distribuyendo ya el seguro para cada uno de los materiales que estoy adquiriendo en el extranjero. Ya tengo el cálculo. Entonces hago mi registro contable. El asiento número 2 va a ser para el flete, ¿no? Materiales en tránsito, fletes en el extranjero, material ABCD, la contracuenta Banco Unión. Y esto, fíjense, son los parciales que yo he encontrado, ¿no? O sea, con el mismo color lo he puesto para que se entienda. Asiento 3 para el seguro internacional. Acá fíjense, flete extranjero, se puede poner internacional también, ¿no? O seguro extranjero. Material en tránsito, ya. Material ABC de Banco Unión. Entonces también lo correspondiente a la distribución en base a los cálculos auxiliares que hemos tenido anteriormente. Bien. Ahora sí, dice que las inversiones en territorio nacional fueron, dice, acá ya estamos viendo lo que se ha invertido, lo que se ha erogado en territorio nacional, ¿sí? Dice, se cancela por gravamen aduanero consolidado el 10% sobre el valor sin fronteras según liquidación. Tenemos ya la liquidación, ¿no? En base al tipo de cambio de la fecha, pago en efectivo. Supongamos que se le encomienda eso a la agencia aduanera para que haga la cancelación correspondiente, ¿no? Se cancela el impuesto al valor agregado y va el 14.94% según liquidación por la importación de los dos materiales, en este caso de los 4 materiales, ¿no? En efectivo. Entonces, continuamos. Ya teníamos el cálculo del gravamen aduanero. Tenemos eso en bolivianos, lo que estamos pagando por ese impuesto. Y fíjense, el gravamen aduanero es en este caso lo vamos a llevar al costo, ¿no? Porque el crédito fiscal no, porque el crédito fiscal lo podemos compensar, ¿no? Con el IVA. Vamos a compensar, entonces no va a formar parte del costo. Entonces, pero el gravamen no tenemos con qué compensar, por tanto, lo vamos a subir en el costo. Entonces, por esta con color pintado el asiento número 5, crédito fiscal, IVA de importación contra caja. Entonces, es importante ver esto, ¿no? El gravamen sí forma parte del costo, el IVA no. Entonces, ya tenemos registrado lo que se está pagando en el recinto aduanero para la nacionalización de las mercaderías o materiales. Y todo eso lo llevamos a nuestra hoja de costos. En un principio teníamos, ¿no? El detalle, la unidad, la cantidad y el valor FOB, o sea, el valor de compra, que es el 100%. Luego hemos calculado, hemos distribuido el flete internacional. Eso está en bolivianos, porque era en dólares, ¿no? Lo hemos traducido y lo hemos distribuido. También es el 100%. El seguro internacional. Lo hemos traducido en bolivianos, hemos distribuido y es el 100%. Una vez que ha hecho que hemos dicho que es el CIF, costo flete seguro, ¿no ven?
Entonces ya tenemos los tres elementos que forman el CIF, en este caso en el CIF frontera, en la frontera estamos, ¿sí? En el recinto aduanero. Entonces sumo. La columna 7 dice que es resultado de la suma de la columna 4, valor FOB, columna 5, flete, más la columna 6, que es el seguro internacional. Ya tengo este CIF frontera. Y de acá saco el 10% que va a ser el impuesto al gravamen aduanero consolidado, ¿no? Entonces, voy sacando el 10% de cada uno de ellos, también lo he hecho en mi liquidación, y tengo este monto que estoy cancelando, o que he ya cancelado en recinto aduanero. Hasta esta parte, por ejemplo, ya hemos determinado, ya está en la aduana, ¿no? Una vez que liquidamos, que hagan verificación, liquidación de los impuestos que hemos pagado, según un lapso de tiempo, se va a autorizar ya la salida del recinto aduanero rumbo a La Paz. Bien, también ha habido inversiones en territorio nacional, como sigue. 3, dice, se paga por seguro en territorio nacional el 1.5% sobre el valor FOB en efectivo, según factura. Acá ya nos está dándonos ya la luz, ¿no? Según factura, entonces acá tengo que sacar el valor neto del seguro nacional. Ya hay factura boliviana. Dice que hace el efectivo por el flete en territorio nacional hasta aduana transportadora Ávila, 12.850 según factura. Acá también es un transporte nacional que nos está dándonos factura por el servicio que nos brinda. Entonces, de ambos tengo que calcular el 87% o el valor neto. Y el número 5 dice, paga a la agencia aduanera por los trámites de nacionalización bolivianos 5.800 en efectivo, según factura, número tanto, según valor CIF aduana. Entonces, aquí te está dando el parámetro de distribución. El seguro que vamos a hacer, dice, por valor FOB. El flete, vamos a hacer seguramente en base a la cantidad, ¿no? Porque hemos utilizado también en cantidad en el flete internacional. Entonces, aquí te da el CIF aduana para la distribución del pago a la agencia aduanera, ¿no? Agencia despachadora de aduanas. Entonces, en base a eso, hacemos los cálculos auxiliares correspondientes. El seguro nacional, ¿sí? Acá tenemos el monto que se ha sacado, nos decía, el 1.5%, nos ha calculado y nos van a facturar este monto, ¿no? Nos facturan y tenemos su valor neto y el crédito fiscal. Este valor neto es el que tengo que distribuir. Entonces, acá tengo ya mi chanchulla, los 63.751,27, que es el valor neto del seguro, dividido entre el total del valor FOB, el valor FOB, ¿no? Este valor FOB. Entonces, me sale ya mi factor de distribución. El factor de distribución lo multiplico por el valor FOB parcial de cada uno de los materiales y ya tengo distribuido lo correspondiente al seguro en territorio nacional. El registro lo hago, ¿no? Inmediatamente, materiales en tránsito, el valor neto, la distribución a los 4 materiales. Como es en territorio nacional, genera crédito fiscal. Y de acuerdo a la NIC 2, en territorio nacional tiene que costearse libre de impuestos. Estamos costeando libre de impuestos, o sea, el 87%. Contra cuenta Banco Unión Moneda Extranjera. Listo, ya tenemos registrado el seguro en territorio nacional. Luego estamos calculando el flete en territorio nacional. ¿Sí? Vamos a distribuir en base a la cantidad. Generalmente el flete va a ser por la cantidad, ¿no? Entonces, el flete nacional se han facturado 12.850, su valor neto 11.179,50 y su crédito fiscal correspondiente. Acá mi chanchullo, ¿cómo se divide en el factor, no? Los 11.000, el valor neto, el flete nacional dividido entre el total de kilogramos. ¿Sí? Tengo el total de kilogramos. Entonces, ya tengo mi factor de distribución. Acá, fíjense, su chanchullo más tiene valor neto del flete nacional dividido entre total cantidad kilos. Ya tengo aquí los parciales y el total general. Multiplico, ¿no? Factor por cantidad parcial. Este por este, ya tengo distribuido
para el material A, el flete en territorio nacional. Ya tengo distribuido. Entonces, lo que corresponde es registrar contablemente. Tengo acá ya el asiento número 7, materiales en tránsito, flete en territorio nacional, material ABCD, crédito fiscal porque estamos en territorio nacional, contra caja porque se ha pagado en efectivo. Bien. Por favor, todos van a prender su cámara, agencia aduanera de la Agencia Despachadora de Aduanas, en base al CIF aduana. Entonces, el CIF aduana nos va a servir como base para distribuir. Nos está facturando los 5.800, su valor neto 5.046, es crédito fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos este valor neto de la agencia aduanera entre el total del CIF aduana. Entonces, nos sale este factor de distribución. Tenemos el factor de distribución. Y los parciales correspondientes al CIF aduana de cada uno de los materiales y su sumatoria. Multiplicamos el factor por el parcial, tenemos ya la distribución de la Comisión de Agencia Despachadora de Aduanas. Una vez que realizamos ya este trabajo, lo vamos a llevar al registro contable y a la hoja de cálculo, a la hoja de costos, ¿no? Bien, el asiento número 8 va a ser material en tránsito, agencia despachadora de aduana, la distribución correspondiente, como es una empresa nacional, nos va a dar factura y tenemos el crédito fiscal correspondiente. Se paga en efectivo 5.800. Y con la comisión de agencia aduanera ya se había cubierto todas las inversiones, tanto en territorio nacional como en territorio extranjero. Esto habíamos hecho todo hasta acá, que era en territorio extranjero. Esto continúa, ¿no? Ya el GAC se pagó en territorio nacional, el flete nacional. Hemos sumado el 8, el 7, 8 y 9, tenemos el CIF aduana, ¿no? CIF aduana. La comisión agencia despachadora de aduanas, lo que hemos hecho en un rato, el Seguro Nacional tenemos distribuido. Ya no hay más inversiones, sumamos, ¿no? Sumamos, la columna 13 va a ser la sumatoria de la columna 10, CIF aduana más la comisión de agencia aduanera más el Seguro Nacional. Tengo el costo total por cada ítem. El costo unitario va a ser, ¿no? La columna 14, la 13, o sea, el costo total dividido entre la 3, la cantidad. Entonces divido ese total entre la cantidad, tengo mi costo unitario. Acá se espeto todos los decimales que nos pueda mostrar la pantalla. Como ya se ha determinado el costo, ¿qué nos quiere decir eso? Que está ingresando a nuestros almacenes. Por tanto, voy a hacer mi registro contable. Ya está ingresando a almacenes, entonces va a ser inventario de materiales y suministros, material ABCD, y cerramos la cuenta transitoria de materiales en tránsito, ¿no? Como hacíamos en las compras nacionales. Entonces tengo ya acá los parciales con los que van a ingresar, con los que están ingresando, ¿no? Y la sumatoria total. También nos va a servir estos datos, ¿no? Primero estos datos, el detalle, la unidad y la cantidad, también el costo total y el costo unitario para el CARDEX físico valorado. Tengo que vaciar. Acá también estoy haciendo énfasis, por el flete nacional el 87%, la Comisión de Agencia Aduanera el 87% y el Seguro Nacional el 87%. A diferencia de los que hemos invertido en el extranjero, que estamos llevando el 100% en la hoja de costo, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Cuáles son en territorio extranjero y cuáles son en territorio nacional? No podemos mezclar, ¿no? Tenemos que siempre marcar una diferencia entre de lo que se ha comprado en el extranjero hasta que ha llegado a la frontera, ha ingresado al recinto aduanero, y en el recinto aduanero se paga este impuesto, ¿no? Luego se va sumando las inversiones en territorio nacional para llegar al costo total y al costo unitario. Bien, eso sería
la decisión de tanto el flete internacional nos brinda servicio de carguío, como también la empresa nacional nos va a brindar servicio de carguío, ¿no? Si no nos vamos a complicar por el carguío porque en las prácticas o examen no vamos a tomar en cuenta ese parámetro. ¿Alguna otra consulta respecto al tema? Licenciado, buenas noches. Escuchamos. Al momento de cambiar de dólares a bolivianos, ¿se va a tomar en cuenta una unidad monetaria estable o en algún enunciado se va a colocar a qué tipo de cambio se está haciendo la transferencia, licenciado? Bien, generalmente se va a hacer al tipo de cambio de la fecha. Cuando hacemos el depósito, acá no ven, Banco Vice, estamos haciendo el depósito por la compra, estamos haciendo la transferencia. Y acá en la glosa debe decir al tipo de cambio, porque acá falta columna, la fecha. Puedo decirte, hoy día es 4 de mayo. El 4 de mayo lo verificamos en el tipo de cambio según el Banco Central. Verificamos el tipo de cambio o el banco nos va a dar en el voucher que vamos a hacer depósito nos va a dar el tipo de cambio con el que estamos haciendo la transferencia, ¿no? Entonces, con eso registramos, con el tipo de cambio de la fecha. Gracias, licenciado. Estas consultas, antes de tomar ese examen. Bien, está acabando nuestro tiempo, seguramente van a tener otra clase. Atiendan, por favor, el día de mañana nos toca a las 7:05 vamos a entrar a Classroom para dar un examen parcial sobre la parte teórica que hemos dado para que mejoren sus notas del primer bimestre. Sí van a hacer un examen así, preguntas, respuestas. La respuesta que esté bien corta y concisa. Mañana entramos entonces al Classroom. En el Classroom va a estar el cuestionario. Vamos a dar un cierto tiempo y tienen que enviarlo en ese tiempo correspondiente. Ya, digamos, a veces porque se pone lento el internet, será un minuto y medio que digamos, demora, digamos, después del tiempo correspondiente, ¿no? Ya, pero hay otras personas que 5, 10, 15 minutos en exceso tardan, ya esas personas no se les va a calificar, ¿no? Entonces tenemos que, si hemos hecho 3 respuestas, las 3 respuestas solamente enviamos, ¿no? No es obligatorio completarlas. No, nadie está obligado a tener 100, pueden tener 99, 88, pero 100 no es obligatorio, es opcional esa parte. Bien, entonces mañana directamente vamos a entrar al Classroom, les voy a mandar un mensaje por de WhatsApp y después del tiempo correspondiente nos vamos a nuevamente enlazar al Zoom para ir avanzando una práctica. Les voy a mandar también el planteamiento para que ya vayan trabajándolo, ¿sí? Lo vayan trabajando y desarrollemos una segunda práctica. Esta sería la primera práctica del segundo bimestre, ¿no? La que os voy a enviar va a ser la práctica número 2. Esta práctica que hemos desarrollado acá, tienen que irlo, tienen que irlo trabajando en forma manuscrita, ¿sí? En forma manuscrita vamos a ir trabajándolo y lo vamos ya a ir diseñando vamos a ir acumulando para el segundo bimestre. Vamos a hacer la verificación de las prácticas, pues, con estas creo que van a ser ya 7, 8 prácticas, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando de esa manera. ¿Alguna pregunta más al respecto? Disculpe, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Dime. Licenciado, el examen que vamos a dar el día de mañana va a ser teórico del tema 1. Sí, es teórico de todo lo que hemos avanzado en la parte teórica, ¿no? Conceptos, todo eso, ¿no? Entonces, se les ha dado material, hemos entregado materiales que me han pedido y muchos no me han recogido. Bueno, ya es problema de cada quien, ¿no? Se ha proporcionado material. Son 12 hojas con gráficos y con conceptos, ¿no? Lo que hemos trabajado la primera parte. Entonces, vamos a trabajar en base a eso el examen
serán un máximo de 10 o 12 preguntas, no va a ser más. Pero las preguntas tienen las respuestas, ¿no? Entonces, puedo decirte, ¿cuánto es 2 más 2? 4, así nada más, ¿no? No tienes que decir si sumo 1 más 1 más 1 más 1 igual a 4, no. Directamente el resultado, ¿no? Entonces, tienes que decir, a esto se puede decir, concepto de costos. Costos, digamos, es la sumatoria de inversiones que se realizan para transformar la materia prima en un bien. Listo, suficiente. No es necesario especular, ¿no? Entonces tenemos, así que ser corto y concisa la respuesta, ¿sí? Y eso en base a lo que hemos trabajado la primera parte del año, ¿no? Lo que era febrero. Luego ya hemos entrado a la parte práctica. Bien, si no hay otra consulta, Licenciado, escuchamos. Dime. Sí, va a estar en el formulario. No, va a ser de respuesta corta. Como les digo, hay que responder corto, no va a ser de selección múltiple. Entonces, ustedes lean, tienen su material, ya tengan preparado, ¿no? ¿Por qué va a ser a la pregunta la respuesta? Porque los que no leen están buscando en su texto, están buscando en internet, entonces se demora. Entonces, además, dar ganga a los que no estudian. Entonces, pregunta y respuesta. El que ha estudiado, el que ha leído, sabe dónde están las respuestas, ¿no? Entonces, va a responder correctamente. Esto es para mejorar la nota que tienen del primer bimestre. El 10 de mayo vamos a vaciar al sistema. Las notas ya van a tener su nota, cuánto han sacado en el primer bimestre. Sí, porque ya estamos avanzando segundo bimestre. Estos temas son del segundo bimestre. Bien, entonces no les perjudico, enlácense para la otra materia. Entonces, el día de mañana les mando la hora exacta para que ingresen al Classroom. Ya va a estar el formulario. Ustedes responden, envían y luego se conectan al Zoom para seguir avanzando. ¿Está bien? Listo, entonces con eso quedamos hasta el día de mañana.